Buenas noches. Como ustedes saben, este mes es un mes muy importante para nosotros los cristianos, ya que representa aproximadamente hace 502 años, hubo un suceso muy importante que fue la Reforma Protestante, ocasionada pues por Martín Lutero, pero antes de él habían otros hombres muy importantes que fueron los que abrieron el panorama para que esto se pudiese dar. La verdad, yo les animo bastante que ustedes no desconozcan la historia de la iglesia. Muchas veces a nosotros nos dicen, es que usted es evangélico, pentecostal, usted es protestante, pero la verdad no sabemos por qué nos dicen de esa manera. Ignoramos mucho de la historia de lo que somos y lo que es nuestra esencia. Y este mes, como cada octubre pues de cada año, siempre tratamos de dar un énfasis diferente y quisimos estudiar los evangelios. Esto es algo increíble porque estos 4 libros que muestra la palabra son 4 testimonios diferentes de cómo cada persona percibió a Jesucristo. Esto es increíble. Pero hoy quiero pues hablar acerca del Evangelio de San Lucas o el Evangelio de Lucas. Es el tercer evangelio de los que encontramos en nuestra Biblia. Y la verdad, este es un libro que me encanta, me gusta demasiado. No solamente porque es el evangelio más extenso, sino porque Lucas es uno de los escritores que más habla acerca de Jesús. Allí se encuentran una gran cantidad de episodios que no están en los otros evangelios. Y aparte de esto, Lucas es un hombre diferente a los demás escritores bíblicos, porque Lucas no era ni discípulo de Cristo, pero tampoco era judío. Eso es algo que es bien interesante. Quiero que entendamos algo. No sé si ustedes han estado en las otras enseñanzas, y cada evangelio tiene un enfoque y va dirigido a un público totalmente diferente. Nosotros podemos ver que se salió. Listo. Podemos ver que en Mateo el tema principal es la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Se muestra a Él como rey y nosotros como sus súbditos. Por eso usted va a leer bastante ese término, el reino de los cielos o el reino de Dios. En el libro de Marcos, que fue el libro que ustedes vieron la semana pasada, evidencia Cristo como siervo de Dios. Eso es algo que también es bien importante, pero ya ustedes lo vieron con Jairo. Pero el propósito de este evangelio es el Hijo del Hombre. Ustedes pueden ver también cuando leen en los evangelios, leen 2 clases de términos: el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Básicamente los dos significa exactamente lo mismo, sino que Cristo se dio a conocer de diferente manera dependiendo del público al que él hablaban, perdón. Por ejemplo, para que me entiendan un poco esto, él nunca se dirigió como hijo de Dios a los judíos, ya que los judíos eran bastante celosos con Dios mismo. Y si él se dirigía a ellos de esta manera, lo más probable es que ellos no lo fuesen a escuchar. Pero Lucas es un libro que va escrito a otro tipo de público, que ya en un momento se los voy a decir. Por lo tanto, él se da a entender como el Hijo del Hombre. Para las personas que están participando pues del concurso de la palabra, solamente quiero decirles que son 5 preguntas las que voy a hacer. 3 van relacionadas con el tema para que pongan mucha atención, y 2 van relacionadas con la lectura que usted hizo en la semana. ¿Cuál es el tema central de Lucas o el versículo central? Está en Lucas 19, versículo 10, y dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este texto es increíble, hermanos, porque lo que vamos a ver en este capítulo es el hombre perfecto. Eso es lo que va a demostrar
Lucas cómo es el hombre perfecto ante la sociedad. Y Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y preguntémonos esto, ¿qué es lo que se ha perdido? Lo más pronto lo que nosotros podemos responder es el hombre, porque así es como lo hemos aprendido. Pero yo quiero decirles algo que es mucho más profundo que esto. Algo que tenemos que evidenciar acá, y en algunas versiones dice que Él vino a buscar y a salvar, ¿cierto?, lo que está perdido. Pero es muy diferente decir que Él vino a buscar y a salvar lo que a Él se le ha perdido. Porque de alguna manera Él no vino a buscar al hombre perdido. Él vino a buscar lo que el hombre vino, o mejor dicho, lo que a Él se le perdió. Y fue el hombre como tal. ¿Sabes que eso está como loquito? Entonces, quiero que reflexionemos acerca de esto. Porque Lucas va a evidenciar los misterios del hombre. Y es que hay algo que el hombre siempre está buscando. Y es la respuesta de por qué Él está acá. Es el propósito de por qué Él está acá. Si ustedes pueden, bueno, no sé si ustedes saben, el hombre está compuesto de tres partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿cierto? Para la psicología solo está la parte del alma y la parte del cuerpo. La palabra alma en el griego es psiket, que es donde viene la palabra psicología o psiquiatría. Y esta palabra lo que busca estos campos es buscar el propósito del hombre, es analizar en todas las dimensiones por qué el hombre reacciona de esta manera. Pero acá hay un gran problema, y es que tanto la psicología o la psiquiatría nunca va a encontrar la respuesta total como la palabra nos la evidencia. Nunca va a encontrar la satisfacción total del hombre. Y eso no es que satanice la psicología o la psiquiatría, porque obviamente es una ciencia, si podemos decirlo de esta manera, que ayuda o sirve a la palabra de Dios, pero nunca al revés. Y yo creo que hoy en día necesitamos más psicólogos que estén bajo la autoridad de la palabra de Dios, porque es una rama que realmente sí fortalece y ayuda, ¿cierto?, en muchos ámbitos ante la sociedad. Pero quiero decirles que uno de los problemas del ser humano es que él está perdido, pero está perdido en sí mismo. Si usted puede analizar, o si usted ha estudiado un poco de historia o de filosofía, muchas veces el propósito del ser humano es buscar por qué está aquí. Pero nosotros somos muy afortunados porque de alguna manera nosotros tenemos la palabra de Dios que nos evidencia y que nos dice qué es lo que el hombre ha perdido. Algo muy tremendo, y es que el hombre en sí, aunque sea creyente o no sea creyente, en el fondo de su mente y de su corazón le palpita que necesita de algo, o más bien de alguien. Cuando uno habla algo que se llama 5 evidencias de la existencia de Dios, sí, pues no se las voy a decir porque son bastante amplias, pero una de ellas es el argumento teleológico. Y esto es algo muy simple. Y es que en cada ser humano evidencia la necesidad de creer en alguien superior. Y simplemente usted vea todas las etnias. Hay aproximadamente 16.900 etnias en el mundo. Y en su mayoría, o si no es que es en todas, todos tienen un Dios supremo, un Dios creador. Porque eso es una necesidad del ser humano. Es una necesidad que todos nosotros tenemos. Pero hay una historia, hay una lectura de un hombre que expone un caso y él empieza a decir cómo espere que se me escapa la palabra, unos astrónomos empezaron a verificar y a estudiar cómo el universo se expandía de alguna manera para llegar a algunos resultados verídicos en cuanto a la ciencia. Y muchas veces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios,
y simplemente nosotros quizás miramos el mundo o el universo como lo miró el rey David. El texto que está en Salmos que dice: cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que él te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Sí recuerdan ese texto? Porque ¿qué es el hombre ante la creación de un Dios soberano? Y estos astrónomos también empezaron a estudiar el cosmos, el universo, cómo el universo se expandía cada vez más, cómo habían estrellas mucho más grandes, ¿cierto?, que el mismo Sol. Uno, la verdad, eso sí no recuerdo muy bien, pero hay estrellas que ya no se miden ni por millones, sino digamos que 10 elevado a lo tanto, para entender la inmensidad del universo. Pero estos hombres, estos astrónomos, perdón, ellos no hacen la pregunta como el rey David, pero dice que uno de ellos, contemplando el universo, dice esto: ¿qué es el hombre? Hablando desde el punto de vista astronómico, dijo esa persona: ¿qué es el hombre en comparación con la inmensidad del universo, con sus distancias imposiblemente grandes y sus enormes cuerpos que giran y que son miles de veces mayores que nuestro Sol? Alguien se puso de pie y dijo: el hombre es el astrónomo. Porque de alguna manera esa es la forma de pensar del ser humano. Él no entiende la inmensidad del universo. Quizás para muchos o quizás para ellos no entendían que un universo tan grande haya un Dios muy grande. Por lo tanto, el universo, o por la gente que no cree en Dios, el mundo como tal se centra ¿en quién? En el mismo hombre, pero en un hombre imperfecto. Quizás a medida que avance en esta enseñanza o en esta prédica, ustedes van a ir entendiendo un poco esto, porque lo que va a hacer Lucas es evidenciar al hombre perfecto. Y quiero que ahorita profundicemos un poco más en esto. Pero para el ser humano que no tiene a Dios, hay una profunda duda. Y no solamente esto, hay un misterio inexplicable de cuán profundo es el ser humano. Y como ustedes pueden ver, pues el mundo está tan loco, ¿cierto?, que quizás ya no hay nada que satisfaga la vida del ser humano. Y por lo tanto hay que decirlo, que todas estas ideologías, obviamente ideología de género, simplemente es la búsqueda de la satisfacción de lo que el hombre quiere llegar a ser, pero lo que nunca va a alcanzar a ser. Creo que vayan entendiendo esto, eso es lo que deseo. Ahora volvamos nuevamente al texto de Lucas. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Aquí es donde empieza lo que les voy a explicar acerca del libro de Lucas. Lucas está diciendo: el hombre vino. ¿Cómo vino el Hijo del Hombre? ¿Cómo vino Jesucristo? Nacido de una virgen. Pero no solamente eso, a través de seres humanos. Él no vino a través de un ángel, Él no vino de una manera así como que apareció y nada más. Él vino a través de un ser humano. Pero eso es algo extraordinario y también contradictorio para muchas personas. Muchos se preguntan, pero ¿cómo voy a creer que que Jesucristo es el Hijo de Dios si nació de un ser humano? Pues entonces, ¿cómo va a venir? Pero ¿cuál es la parte extraordinaria? Que Él vino a través del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, dice la palabra, dice que vino a buscar. Él vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Y para esto, Él se hizo como un ser humano. Él vino y Él se introdujo, Él pensó como nosotros pensamos, Él actuó como nosotros actuamos, Él hizo lo que nosotros hacemos. Y eso le da un mayor significado a Jesucristo. Pero finalmente, dice la palabra de Dios, que Él vino a salvar por medio de la cruz y la resurrección de nuestros pecados. Pero no solamente eso, algo que se llama la ira venidera. Les voy a explicar así brevemente un poco de esto. Si ustedes buscan
un poco más del libro, yo sé que en internet lo van a encontrar, sino que al final quiero dar una enseñanza bien importante acerca de este libro. ¿Qué vemos? En los primeros 3 capítulos y en el principio del cuarto nos habla acerca de la introducción del Señor en la raza, comenzando con su genealogía. Nos dice cómo nació y se convirtió en uno de nosotros. A continuación de los capítulos 4 al 19 se nos relata la primera parte de su ministerio entre los hombres y especialmente su viaje hacia Jerusalén. Y aquí es algo que quiero que analicemos un poco. ¿Quién era Lucas? Lucas es el autor de este libro, pero Lucas también era un gran médico. Por lo tanto, usted va a leer este libro, usted va a leer muchas cosas con mucho detalle. Es más, Lucas habla acerca de la enfermedad que padeció Cristo en Getsemaní, que es hermatridosis, cuando dice la palabra que sudó gotas de sangre. Él es el único que habla acerca de esto. Lucas era un hombre demasiado preparado, por lo tanto sus discursos y lo que él escribe es demasiado extenso. Es más, se cree que Lucas fue el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento, porque Lucas también escribió el libro de los Hechos. Y se cree que Lucas probablemente haya escrito o traducido el libro de los Hebreos. Quizás no tengo tiempo para explicarles el porqué de esto, pero como ustedes saben, Hebreos no tiene un autor. Muchos le dan la autoría a los Hebreos al apóstol Pablo, pero cuando se estudian pues los cánones y los manuscritos más antiguos, masoréticos pues de la Vulgata y todas esas cosas, evidencia que el tipo de escritura que está en los Hebreos no coinciden como las cartas paulinas. ¿Qué se cree? Para no dejarlo así como con la idea, se cree que Pablo hizo grandes discursos en hebreo y Lucas, como era griego, ya les voy a explicar un poco esto, tradujo esos escritos de una manera parafraseada de la carta de los Hebreos en griego. Por lo tanto, se cree que Lucas escribe Lucas, Hechos y Hebreos, y si usted junta esos 3 libros, hace mucho más, o digamos que es mucho más extenso que el resto del Nuevo Testamento. Es algo que es increíble, pero ahora les voy a ampliar un poco más el porqué de esto. Pero aparte de esto, hay algo muy importante en Lucas, y es a quién le escribe Lucas. Y si ustedes quieren ir a ver, o aquí se los voy a mostrar, bueno, esto es otra cosita. Lucas escribió a un hombre llamado Teófilo, y eso usted lo lee en Lucas 1:1. Y curiosamente, también está en Hechos 1:1. Él escribe a la misma persona. La verdad, estudiar quién era esta persona de Teófilo es un poco complejo. Algunos dicen que era un principal, una persona muy importante. Otros dicen que simplemente Teófilo fue un hombre que él designó para hablar a un público en específico. Pero no nos vamos a meter con eso. Lo que sí sabemos es que Teófilo también era un griego. Pero pensemos un poco esto, hermanos. Yo sé que a veces uno, no sé, o a veces es mi impresión, que a veces como cristianos no nos gusta mucho estudiar cosas o ese tipo de cosas de la palabra, pero es tan esencial como cristianos hacerlo, ¿sí? Es más, yo les digo esto, los grandes reformadores de la historia, los grandes personajes cristianos eran personas tremendas de Dios. Vea, eso es algo que he salido pues de nuestro contexto pues de esta enseñanza. El domingo yo hablaba con una amiga de la iglesia y hay un hombre, no sé si ustedes lo conocen, que se llama John MacArthur. Es un hombre demasiado pues prestigioso en los Estados Unidos, un excelente hombre, ¿sí? Y este hombre a la edad que tiene ha escrito más de 400 libros. ¿Y cuántos hemos escrito nosotros? O sea, yo decía, increíble. O sea, y es un hombre, porque él es el rector de una universidad que se llama The Master College, y es increíble pues todo el tiempo que ese man o ese hombre está de allá para acá. O sea, es increíble. O sea, yo digo, o sea, ¿en qué tiempo hace todo esto? Pero lo que quiero decir es que es un hombre de Dios, pero de alguna manera es un hombre muy estudiado de Dios. Y Dios le ha dado la capacidad para impactar la vida de muchas personas. O sea, sinceramente, yo digo, nosotros perdemos demasiado tiempo
Bueno, vuelvo a la enseñanza nuevamente. ¿Sí? Quiero decirles algo. Y era que dice Lucas 1 allí, puesto que muchos han intentado poner un orden, un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministro de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia o con mucha exactitud desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, quiero decir varias cosas de esto. Primero que todo, Lucas era un hombre muy letrado, muy estudiado, y él dice que escribe todo en orden, o como nosotros lo decimos, de una manera cronológica. Eso es un dato también ahí curioso para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo, antes de conocer mucho más de la palabra, yo me preguntaba por qué en Mateo estaba todo como tan juntico, y por qué cuando uno leía Lucas había un texto, digamos que en el capítulo 7 y resultaba otro como en el 20, pero en Mateo todo estaba de seguido. Y es porque Mateo está escrito sistemáticamente y Lucas está escrito, cierto, cronológicamente. Esa es la solución de las cosas. Porque la gente se preguntará qué, pero es que esto no me coincide, es que eso no es así, es que estoy confundido. No, y es que el propósito de las cartas va dirigido a un público diferente, con un sistema diferente. Entonces, lo que hace Lucas es escribir ordenadamente. Dice que investigó diligentemente. Porque recordemos nuevamente, Lucas no era un discípulo de Cristo. ¿Por qué les reitero esto? Tristemente, hermano, nos pasa esto. Usted pregúntele, haga este ejercicio, alguien que no haya venido a la reunión, y pregúntele quién escribió los evangelios, y todos van a decir que los discípulos. Pero ¿sabe qué? Solamente habían dos discípulos, Mateo y Juan. Ni Marcos ni Lucas eran discípulos de Cristo. Nos falta mucho más conocer y escudriñar la palabra para por lo menos saber ese tipo de cosas. Pero ¿sabe qué es lo importante y lo interesante de ese libro? Que lo escribe un griego. Y quizás a usted no le parezca mayor cosa esto, pero que un griego escriba una carta de Jesús judío para judíos, una religión judía. O sea, eso es algo de locos. Porque ustedes evidencian en la Biblia cómo los judíos eran tan celosos de su religión. Eran tan celosos que ni siquiera a los mismos samaritanos les permitían entrar una parte del templo. Porque eran hombres mestizos, samaritanos mezclados con otras culturas. ¿Por qué es tan extraordinario que ustedes entiendan esto, hermanos? Porque desde ya les voy a compartir algo que hace parte de la enseñanza final. El propósito de Cristo es salvar a todas las etnias, a todas las culturas y a todas las naciones de la tierra. Y ese es el propósito principal a donde vamos a llegar, pero ahí vamos paso a paso. Algo que quiero que también enfaticemos en ese tema. Y aunque no sabemos, ¿cierto?, quién era Teófilo, ¿sabe qué va a ser Lucas? Los griegos están en busca de algo, y era el hombre perfecto. Ustedes van a evidenciar algo en Grecia o con los griegos, y es que los griegos tienen más pensadores que científicos. Uno de ellos es Arquímedes y el otro no recuerdo el nombre, pero el resto de hombres famosos son filósofos, porque a ellos no les interesaba la ciencia, a ellos lo único que les interesaba era el pensamiento, y la mayoría de ese pensamiento era buscar la perfección del ser humano. Por eso en esa cultura griega, la verdad era menospreciado a los niños, las mujeres, los hombres con defectos físicos, porque eran personas que no hacían parte de la cultura griega perfeccionista. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de esto? Que Lucas va dirigido al público griego y Lucas va a presentar al único hombre perfecto. Lucas va a decirle a esta cultura griega y a las demás culturas que todo el mundo está equivocado,
y que lo que todo el mundo está buscando en la palabra de Dios lo van a encontrar. Es un evangelio muy hermoso porque prácticamente esto es lo mismo que nosotros necesitamos hablar a las personas acerca del hombre perfecto, porque el hombre está en busca del propósito de la vida. Usted puede ver gente que alcanza un logro, pero vive insatisfecho. Y tú le preguntas, ¿pero por qué estás insatisfecho? No lo entiende. Si nosotros nos sentimos insatisfechos como ellos, es porque aún no hemos conocido al hombre perfecto, al hombre o a Cristo, al Hijo de Dios, que nos da satisfacción en todas las cosas. Porque recordemos lo que dice la palabra, que en Él hay plenitud. Y la palabra plenitud es una palabra muy extensa, pero en pocas palabras significa completo. O sea, en Él estamos completos. Y como lo dice Juan 15:5, de que separados de Él, nada podemos hacer. O sea, Él es todo para nosotros, hermanos. Y este es el evangelio, lo que nosotros estamos presentando ante las personas. Si usted no sabe qué es la palabra evangelio en pocas palabras significa buenas noticias o buenas nuevas. Pero así para que lo entendamos, son buenas noticias. ¿Pero para quiénes? Para todo el mundo que necesita esto. Recuerdan que yo hace un momento les decía que Hebreos, hay una gran probabilidad que la autoría haya sido de Lucas. Y esto es porque cuando comparamos estos dos libros y cuando hacemos un estudio extenso en la manera de escritura, Lucas es muy similar a la carta de los Hebreos, ya que Lucas presenta al Hijo de Dios hecho hombre. Pero Hebreos también hace lo mismo, presenta a Jesús hecho como hombre, pero lo evidencia como el sumo sacerdote y como el Cordero de Dios, que salva a la humanidad por su sangre y nos limpia de todo pecado. Quiero mostrarles algo, vamos a mostrarles algo bien interesante. Era que este es el tabernáculo. Si ustedes pueden ver, este es el atrio y esta casita acá es el lugar santo y el lugar santísimo. Quizás la mayoría ya saben esto, pero en el lugar santísimo, en esta, digamos que por acá más o menos, había un velo. Y si ustedes saben o recuerdan, o si no saben, pues yo les digo, ahí no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez cada año. Si este hombre entraba un día diferente, moría, porque la presencia de Dios lo consumía ahí mismo. Recordemos que aquí estaba el arca del pacto y salía un juego donde evidenciaba lo que nosotros llamamos la Shekinat o la nube del Señor. Por lo tanto, ningún hombre podía entrar a este lugar. En este espacio estaban todos los hombres, todos los que no hacían parte de los levitas o la parte sacerdotal. Pero hay algo muy interesante, y es que en este lugar, o como ustedes pueden ver acá, como una especie de altar, allí se sacrificaban los corderos por el pecado del pueblo. Y este hombre o el sumo sacerdote tomaba esto y lo llevaba a este lugar para presentárselos al Señor. Eso porque es tan increíble, quizás a usted no lo sorprenda, porque en ese tiempo evidenciaba la dificultad del hombre a acercarse a Dios. Pero si ustedes recuerdan lo que yo les estoy hablando, ¿cierto? Que el propósito de Cristo es salvar a la humanidad, ¿cierto? Quiero mostrarles esta otra imagen. Esto es el templo de Herodes. Pero el templo de Herodes, esta es como la mejor imagen que yo puedo encontrar, no es solamente esto, es desde acá, ¿cierto? Todo esto es el templo de Herodes. Pero quiero que evidenciemos algo acá, para que me pongan mucha atención. Y este lugar era donde se hacían los judíos. Y acá era donde entraban los levitas a presentar los sacrificios que ellos sacrificaban en ese momento. Pero todo este espacio y ese espacio de acá, si ustedes pueden ver, es gigante. Ese espacio era donde se hacían los gentiles. Se dice que ese espacio
es aproximadamente unos 10 estadios. Es gigantesco. Por eso cuando Jesucristo viene y veía que ese espacio estaba invadido por ¿quiénes? Por los cambistas, por los que vendían palomas, por los que vendían corderos. Por lo tanto, ¿qué estaba pasando? Ese era un lugar como sin importancia. Es que son los gentiles. Ellos no valen la pena. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que ustedes qué recuerdan? ¿Qué dice Cristo cuando saca a todas estas personas de acá? Mi casa, pero ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para todas las naciones. O sea, yo creo que ustedes seguirán muy bien esto, porque quiero compartirles esto de una vez, y es que nosotros omitimos una de las cosas más importantes de la iglesia, y es transmitir el evangelio a todas las naciones. Y para Cristo era tan importante este espacio que usted puede ver que es como de los pocos momentos que Él se enfurece, porque es un lugar importante para Dios. Y es que los gentiles también tenían como propósito que conocieran a Cristo. Y esto es lo que nos evidencia aquí la carta de los Hebreos. Hebreos evidencia que cuando Cristo muere y resucita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el templo? Se rompe el velo. ¿Para qué? Para que todo mundo, para que todas las naciones, para que todos los individuos conozcan a Cristo. O sea, ¿a ustedes no les parece que eso es magnífico? Pero qué tremendo que Lucas, un griego, está evidenciando la salvación a aquellas personas que los judíos no la querían entregar. Ellos querían que Dios era exclusivo solamente de Israel. Pero Dios en su misericordia, en su favor, Él quiso que fuese para todos. Y eso es lo que en la carta o el libro, más bien el libro de Lucas, nos está presentando. Quiero leerles este párrafo acá y dice: eso es lo que el hombre está buscando desesperadamente por donde quiera. No hay nada más emocionante que el sentido de la realización. Por eso es por lo que luchamos, pero hemos perdido la llave hasta que el Hijo del Hombre, que vino a fin de revelarse y redimir al hombre, ponga esa llave en nuestra mano de nuevo. Lo que evidencia Lucas y lo que va a demostrar es que el hombre busca la satisfacción en algo. Recuerden nuevamente eso, los griegos buscaban la perfección. Lucas va a demostrar la perfección del hombre a través de Cristo y nada más. Esa es la llave que todos nosotros necesitamos. Pero quiero ahora sí que nos adentremos un poco más, ¿cierto? Como en el propósito del libro y el propósito de Cristo. Y cuando nosotros leemos los primeros 4 capítulos, hay algo bien importante. Primero, el nacimiento virginal de Cristo. Pero en ese nacimiento virginal, ¿qué demuestra? Si ustedes estuvieron acá y leyeron el Mateo, ustedes ven que en Mateo hay una genealogía. Pero esa genealogía, vamos a ver quién recuerda, quién leyeron el libro. Esa genealogía, ¿de dónde comienza y a dónde termina? De Abraham, ¿cierto? El propósito de esa genealogía, ¿sabe cuál era? Demostrar que el Mesías venía del hijo de David. Porque como Mateo fue dirigida para los judíos, ellos tenían que entender que Jesucristo venía o era descendiente de David. Pero la genealogía de Lucas viene desde Adán. Y si ustedes saben, en la palabra dice que Adán es el primer hombre y Cristo es el postrer Adán, es el segundo hombre. Adán fue un hombre imperfecto, un hombre que pecó. Pero Cristo, que es el segundo Adán, es el hombre perfecto que sí pudo vencer el pecado y vencer la muerte. También que vemos allí la presentación de nuestro Señor en el templo a la de 12 años. Estos datos solamente están allí, en Lucas. ¿Y por qué para Dios es tan importante hablar acerca de esto? En la palabra se evidencia muy poco acerca de la niñez de Jesús.
Este es uno de los pocos textos que lo demuestra. Pero usted puede ver que cuando él va al templo, ¿y él con quién está hablando? ¿Con qué personas? Con los sacerdotes, con los fariseos, con los escribas. ¿Y es quién eran estas personas? Doctos en la ley. Ellos representaban la ley del Señor. Pero un niño de 12 años demostró más inteligencia y más sabiduría que estos hombres que eran llamados doctos de la ley. ¿Sabe qué nos deja ver acá? Que ese niño era un niño perfecto porque tenía la mente de Dios mismo en él. Evidencia la perfección de Cristo desde su niñez. Pero también dice que en esos primeros capítulos de Lucas demuestra la historia de la tentación en el desierto. Fueron tres cosas. Yo sé que esa historia ya la conocemos la mayoría. Y si no la conoces, la puedes leer en Lucas 4. Pero ¿qué evidenciamos allí? Un ser humano perfecto, que fue tentado 3 veces y en esas 3 cosas guardó integridad. Evidencia nuevamente la perfección del hombre, que es Cristo Jesús. Este texto de Lucas 4, 16 al 19, es un texto muy importante porque evidencia el propósito de Cristo en la tierra como hombre perfecto. Dice Lucas 4, 16 y 19. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo de los profetas, del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Yo allí resalté 2 palabras: buena noticia y proclamar. El propósito de nuestro Señor en la tierra fue proclamar el mensaje de salvación. Él dice que Él ha venido en un tiempo oportuno. Ese tiempo oportuno aún es hoy. No sabemos cuando Cristo venga, pero yo les animo a esto, hermanos. Aún estamos a tiempo. Es el tiempo preciso para que muchas personas escuchen el mensaje de Dios. Pero si usted puede ver, Cristo no era mudito. Él proclamó, Él habló acerca de este mensaje. La pregunta es para que empecemos a reflexionar. Nosotros proclamamos el mensaje de Dios. Finalizando Lucas, veamos lo que nos enseña. Lucas 24, 44 al 49. Luego les dijo: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las palabras. Vea, me gusta mucho esto porque solamente las escrituras abre el entendimiento para cumplir la voluntad de Dios. Si nosotros somos personas que no estudiamos o no leemos la palabra, nunca voy a entender la voluntad de Cristo. Luego sigue diciendo: y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Esa es la parte que todos sabemos, porque decimos gloria a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Pero ¿qué dice el versículo 47? Y que su nombre se anunciara a todas las naciones, que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiece desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciba el poder del cielo. No sé si ustedes están comprendiendo la importancia de este libro. Y es que el propósito de Lucas
es evidenciar el hombre perfecto a una cultura, a una etnia, a una nación que no era judía, dándoles la oportunidad de que sus almas encuentren satisfacción, y es en Cristo Jesús. Y para Lucas era tan importante esto que ustedes pueden leer en Hechos 1 de 6 al 8. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Y Jesús le contestó: el Padre es el único que tiene la autoridad de decir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Ahora yo les pregunto, acá hablamos mucho del Espíritu Santo. Queremos y anhelamos la llenura y el mover del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Será que es para que se caigan? ¿Será que es para sentir algo en el cuerpo? Acá nos dice para qué. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. O como lo dice la Reina Valera, hasta los confines de la tierra. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es que tengamos el poder y la capacidad de llegar hasta lo último de la tierra. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién ustedes creen que tienen el Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes ponen ese Espíritu Santo en acción, como lo enseña la palabra de Dios? Y para terminar, quiero que veamos una enseñanza corta, porque ya el tiempo se ha ido, de Lucas. Y está en Lucas 5, 17 al 19. Dice: un día Jesús estaba enseñando y unos fariseos y maestros de la ley estaban sentados allí. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y de Jerusalén, y el Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Entonces llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla. Querían entrar para ponerlo delante de Jesús, pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo, quitaron las tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Y yo les voy a dar una enseñanza práctica del libro de Lucas, con lo que les expliqué. Porque aquí no es darles información. Si yo hubiese querido esto, pues hubiera tirado unos datos mucho más relevantes en cuanto a historia, en cuanto a contexto, en cuanto a fechas. Pero lo más importante y lo que ruego al Señor es que haya una enseñanza práctica en nuestras vidas. ¿Qué hace referencia a esta enseñanza, hermanos? ¿Qué era un paralítico en ese tiempo? Un hombre que no podía caminar. Eso es lógico. Pero quiero decirles a ustedes que todas las personas que eran enfermas, que eran ciegos, que eran leprosos, que tenían algo en su cuerpo, eran despreciadas, inclusive por los mismos discípulos. Recuerden ustedes, se me escapa el nombre, que decía el ciego Bartolomé, ¿sí? Que decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hicieron los discípulos? Que se calle. Pero ¿qué dice la palabra? Él gritaba aún más fuerte. Ahora, en ese tiempo, este paralítico, este hombre, también era un hombre despreciado. Pero dice que tenía 4 amigos. Y estos amigos, cuando fueron a llevar a Jesús, se cree que la casa era la casa de Pedro, ¿cierto? Dicen los chismosos por ahí, no, eso más o menos cuentan por el tipo de ubicación donde se realizó estos milagros. Pero esta casa estaba así, vea, llenísima. No le cayó ni una persona más. ¿Qué dice la palabra? Escalaron, hermano, piensen esto. O sea, ¿cuánto pesaba este hombre? Ojalá haya sido flaquito. Pero subir a un hombre por un techo no era cosa fácil. Esto se le denomina como una barrera. Pero yo lo voy a determinar de esta manera: una barrera transcultural. Ya van a decir por qué. Pero ellos hicieron lo que sea
para que este hombre llegara a los pies de Jesús. Antes de mostrarle una ilustración, sale muy chiquitico. Esto usted lo pueden buscar en internet y allí evidencia las 100 etnias menos alcanzadas. Y como ustedes pueden ver, la mayoría del ranking son etnias islámicas, son musulmanes. Y no cualquier cosa, o sea, no son ni 2 ni 10, ¿cierto? Se dice que el país menos alcanzado es Afganistán, con aproximadamente 10.246 millones de personas. Luego Algeria, un país musulmán con 29.000 millones de musulmanes. Luego una que se llama Azarí, con 10.000 millones. Y luego, para no dar todos los nombres, se los voy a decir. Luego le sigue otro con 8.500 millones. Luego 6.000 millones, 15.000 millones, 23.000 millones, 20.000 millones, 11.000 millones, 12.000 millones, 11.000 millones, 8.000 millones, 16.000 millones de personas. Pero vean eso, hermanos, que no han sido alcanzadas por Cristo, que no han conocido al hombre perfecto, porque creemos que este evangelio es un evangelio exclusivo solamente para nosotros. Pensamos que estas personas no necesitan de Cristo, pero uno puede decir, Dios se les puede revelar. Sí, ha pasado, pero quiero que alguien me levante la mano aquí a quien Dios se le reveló para que lo conociera. Yo sé que ninguno, porque alguien nos habló acerca de él. Es más, quiero decirle otras estadísticas. El evangelio es 0.01%, 0.40%, 0.20%, y de ahí para adelante es así. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Que ninguno ni siquiera llega al 1% de evangélicos en este lugar. Pero peor aún, el avance del evangelio en esos países es del 1%. O sea, hermanos, no es nada. Pero quiero decirles cuántos cristianos están trabajando allí. ¿Listo? En algunos 0.0, otros 0.1%, otros 0.08. ¿Qué demuestra esto? Que el evangelio no está siendo predicado. Y yo creo que, para terminar, déjenme unos minuticos, quiero hacerles una ilustración, ¿cierto? Les van a pasar unos amigos y una cobija que está por ahí. Vamos a suponer que ellos son un grupo islámico, son de Afganistán. ¿Cuánto es el porcentaje de los de no alcanzados? 0.01%, listo, ni siquiera el 1%. ¿Cuántos cristianos hay allí? 0.01%, listo. Vamos a extender esto acá. Y vamos a suponer que esta es la camilla, ¿cierto? Está aquí la camilla. Y quiero que recordemos esto. Ellos son de un país donde el cristianismo es imposible que llegue si no vamos, porque lo dice Romanos 10. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien vaya? ¿Listo? Va a llegar, ahí le vamos a poner Mohamed, es el único nombre que me sé, Mohamed Azuki, ¿listo? Mohamed es un hombre que nunca ha escuchado a Jesús, nadie ha ido a su lugar, pero Mohamed va a hacerle cuenta que es el paralítico, ¿listo? Entonces Mohamed se va a acostar acá. Dios de la alabanza, usted Leider, va a sostener acá, y también si quieres Isabel, ¿listo? Va a tener acá, ¿listo? Esta es la barrera transcultural. ¿Se recuerdan ustedes la casa? Lo que hicieron 4 hombres experimentados, no sé cómo hicieron, pero subieron en este techo, hicieron lo que sea para llegar al paralítico ante Cristo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el tema de alcanzar personas no alcanzadas? Para demostrar el hombre perfecto, ¿cierto? La salvación, lo que Cristo vino a buscar, ¿sí? Primero, necesitamos un misionero. ¿Alguien quiere ser misionero? Levante la mano, una persona. Listo. Daniel, ven acá.
Listo, por acá, Daniel. Listo. Listo, Daniel, ¿qué va a hacer Daniel? Coja esta punta y trate de pasarlo de aquí hasta allá. Solo con esa punta. Sí, porque eran 4 camilleros. Es imposible, ¿cierto? Para que un misionero funcione, necesita alguien que lo envíe, el que lo manda. Listo. Necesito una persona que envíe a Daniel. Si nadie sale, nos quedamos hasta las 9. Una personita. Esto es Jonathan. Jonathan es la persona encargada de enviar al misionero Daniel, ¿cierto? Entonces él coge esta punta y los dos van a llevar a Mohamed, ¿cierto?, a la barrera transcultural, ¿cierto? Es imposible. Para que él envíe a Daniel como misionero, se necesita una agencia misionera. De esas hay muchas, pero no es comparado con la cantidad de gente que hay que alcanzar, ¿sí? Ya toca así a democracia. Felipe es la agencia misionera que le dice a Jonathan que envíe a Daniel. Listo. Entonces él va a tomar la punta de acá y entre los tres van a tratar de pasar, ¿cierto?, a Mohamed al otro lado, porque digamos que este lado es la manera como aceptan a Cristo. No se puede. ¿Qué se necesita? La iglesia, ¿sí? Y vamos a buscar a Gabriel. Gabriel es un miembro de la iglesia, es un miembro fiel. Él entiende las misiones. Él sabe que hay que ofrendar. Él sabe que todo mundo necesita conocer de la gracia de Cristo. Tiemple bien la cuerdita. Listo, espera ahí. ¿Qué ven en ellos? Cuéntelos nuevamente, pero despacito. Aunque ellos son 4, ¿ustedes qué pueden ver en ellos? Una dificultad. Pero si yo llamé a la iglesia, ¿por qué solamente pasó Gabriel? ¿Quién es la iglesia? Pasen 6 personas más, los que quieran pasar, 6 personas. 6 personas que hagan parte de la iglesia, ¿sí? Y si quiere pasar más gente, pasen, pero todos van a coger a Mohamed, alguien que no ha escuchado acerca de Cristo, y van a ayudar a pasarlo esta barrera como tal. Bravo, ¿no? Hermanos, vea, para terminar, esto no es una gran enseñanza ni no es nada profundo, pero es la realidad, ¿sí? En lo personal, si les soy sincero, tengo en mi corazón ir a un lugar de estos, con la ayuda del Señor, quizás el próximo año, pero ni siquiera, si yo iría, ni siquiera sería el 1%, porque esto es un trabajo de toda la iglesia. Espero que entendamos que Lucas lo que nos evidencia que el evangelio de Cristo, ¿cierto?, es para todas las naciones, para todas las etnias, para todas las culturas, hasta los confines de la tierra.